El campo de concentración de Mauthausen, situado en Austria, fue uno de los campos más brutales y mortales establecidos durante la Segunda Guerra Mundial. De 1938 a 1945 sirvió como lugar de sufrimiento y muerte inimaginables para decenas de miles de prisioneros. El campo fue construido en una cantera y los prisioneros fueron sometidos a una mano de obra agotadora extrayendo granito y otros materiales. Las condiciones eran horribles, siendo la norma la desnutrición, las enfermedades y el abuso constante. Los prisioneros de Mauthausen procedían de varios países, incluidos Polonia, Checoslovaquia y Francia. Muchos eran presos políticos que habían sido percibidos como enemigos del régimen nazi. Uno de los aspectos más notorios de Mauthausen fue su sistema de subcampos, o comandos. Estos comandos estaban dispersos por los alrededores y tenían diferentes propósitos, como producir armamento o proporcionar mano de obra a las empresas locales. Las condiciones dentro de estos subcampos no eran mejores que en el campamento principal. Los prisioneros sufrían de hacinamiento severo, falta de saneamiento y brutalidad constante por parte de los guardias. Una de las características más escalofriantes de Mauthausen fueron las escaleras de la muerte. Se trataba de una serie de 186 escalones empinados que conducían al borde de una cantera. Los prisioneros se vieron obligados a subir rocas pesadas por estas escaleras, a menudo colapsando por agotamiento o siendo golpeados hasta la muerte si no podían seguir el ritmo. La brutalidad y el sadismo de los guardias de Mauthausen no tenían paralelo. Se complacían en infligir dolor y atormentar a los prisioneros de cualquier manera que se les ocurriera. También se llevaron a cabo experimentos médicos con algunos de los prisioneros de Mauthausen. Estos experimentos se llevaron a cabo sin el consentimiento de las víctimas. A menudo, condujeron a su sufrimiento o muerte. A pesar de los horrores que enfrentaron, muchos prisioneros en Mauthausen demostraron una resistencia y fuerza increíbles. Formaron grupos secretos de resistencia, brindándose apoyo mutuo y saboteando el esfuerzo bélico nazi siempre que fue posible. Las liberaciones de Mauthausen y sus subcampos comenzaron en 1945 cuando las fuerzas aliadas avanzaron por toda Europa. Los prisioneros que sobrevivieron finalmente quedaron libres de la pesadilla que habían soportado durante años. El campo de concentración de Mauthausen se erige hoy como un recordatorio solemne de las atrocidades cometidas durante el Holocausto. Sirve como lugar de recuerdo y educación, garantizando que las víctimas no sean olvidadas y que tales horrores nunca se repitan. Las historias de las víctimas y supervivientes de Mauthausen sirven como un poderoso recordatorio de la fuerza del espíritu humano y la importancia de oponerse a la injusticia. Sus experiencias nunca deben olvidarse. Mientras reflexionamos sobre los horrores del campo de concentración de Mauthausen, recordemos honrar la memoria de quienes sufrieron y murieron dentro de sus muros. Que sus historias sirvan como un llamado atemporal a la justicia, la compasión y el recuerdo. Los horrores del campo de concentración de Mauthausen no se limitaron al abuso físico y al trabajo. La tortura psicológica era una táctica común utilizada por los guardias para romper el ánimo de los prisioneros. En Mauthausen, los prisioneros vivían con miedo constante por sus vidas. Los actos aleatorios de violencia, las ejecuciones públicas y los juegos sádicos eran parte de la vida diaria en el campo. Los dirigentes del campo hicieron esfuerzos deliberados para deshumanizar a los prisioneros, despojándolos de sus nombres y reduciéndolos a meros números. Los números de identificación tatuados se convirtieron en la única identidad que tenían dentro del campamento. En un intento por mantener una apariencia de orden dentro del campo, los nazis nombraron funcionarios prisioneros, conocidos como capous, para supervisar a sus compañeros de prisión. Estos capous eran a menudo brutales y crueles, utilizando su poder limitado para afirmar el dominio sobre sus compañeros de prisión. La resistencia dentro del campo fue una lucha constante. Algunos prisioneros arriesgaron sus vidas para mantener un sentido de dignidad y luchar contra sus opresores. Los periódicos clandestinos, las escuelas secretas y los actos de sabotaje fueron solo algunas de las formas en que resistieron al régimen nazi. Los prisioneros también encontraron consuelo y fuerza en sus experiencias compartidas. A través de actos ocultos de bondad, solidaridad y apoyo, formaron fuertes vínculos que los ayudaron a soportar lo inimaginable. La liberación de Mauthausen y sus subcampos trajo tanto alivio como dolor. Para muchos supervivientes, las cicatrices físicas y emocionales permanecerían mucho después del cierre del campo. Después de la liberación, la atención se centró en determinar el destino de los perpetradores.
Los juicios de Nuremberg, celebrados de 1945 a 1949, trataron de hacer justicia a los responsables de las atrocidades cometidas en Mauthausen y otros campos de concentración. Los juicios revelaron todo el alcance de los horrores desatados por el régimen nazi. El mundo observó cómo los acusados enfrentaban cargos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Si bien muchos perpetradores fueron llevados ante la justicia, otros lograron evadir la captura, dejando a los sobrevivientes y sus familias anhelando el cierre y la rendición de cuentas. El legado de Mauthausen y sus supervivientes se extiende mucho más allá de los límites físicos del campo. Sus historias sirven como un crudo recordatorio de las profundidades más oscuras de la crueldad humana, así como de la fuerza indomable del espíritu humano. Es nuestro deber solemne recordar a las víctimas de Mauthausen y seguir educando a las generaciones futuras sobre el Holocausto. A través de la educación, el recuerdo y el compromiso con la justicia, podemos garantizar que tales atrocidades nunca se repitan. Hoy en día, el campo de concentración de Mauthausen es un monumento y un museo que atestigua las vidas perdidas y el sufrimiento sufrido entre sus muros. Sirve como lugar de reflexión y recuerdo, recordándonos la importancia de preservar la memoria de las víctimas. El infierno de Mauthausen sigue siendo un capítulo doloroso de la historia, un inquietante recordatorio de la capacidad de crueldad que existe dentro de la humanidad. Sirve como una advertencia solemne, instándonos a permanecer vigilantes contra el odio y la intolerancia, mientras reflexionamos sobre los horrores indescriptibles del campo de concentración de Mauthausen. Recordemos a las víctimas y honremos su memoria luchando por un mundo libre de odio, discriminación y violencia. Que el recuerdo del infierno de Mauthausen sirva como un recordatorio constante de las profundidades del mal de las que son capaces los seres humanos y que nos inspire a trabajar por un futuro en el que tales atrocidades no sean más que un recuerdo lejano. Las historias de Mauthausen nunca deben olvidarse. Se lo debemos a las víctimas y a los supervivientes garantizar que se escuchen sus voces y se reconozca su sufrimiento. Esforcémonos por crear un mundo donde el amor, la compasión y el respeto triunfen sobre el odio, la intolerancia y los prejuicios. Que el recuerdo del infierno de Mauthausen sea un catalizador del cambio y un recordatorio de que nunca debemos hacer la vista gorda ante la injusticia. El infierno de Mauthausen servirá para siempre como un testimonio escalofriante de la resiliencia del espíritu humano y la importancia de enfrentarse a la tiranía. Que nunca olvidemos a los que sufrieron y perecieron entre sus muros.